Bienvenidos de nuevo a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Nepal, partiendo desde Pokhara hasta el Annapurna Base Camp. Ubicada en el corazón del Himalaya, la región de Annapurna ofrece una experiencia de trekking inigualable que combina maravillosamente una belleza natural impresionante, una rica inmersión cultural y diversas rutas de trekking. Su ubicación es bastante accesible desde el centro turístico de Pokhara. El encanto del Annapurna se distingue del Everest precisamente por las diversas rutas de trekking, y es que todos sabemos que la variedad es la sal de la vida. Como ya les dije antes, esta región del Annapurna ofrece una variedad de caminatas que pueden adaptarse a un amplio espectro de habilidades físicas, preferencias y plazos. Proporciona un punto de partida conveniente para caminatas. La región alberga una gran cantidad de senderos que le sirven tanto a excursionistas novatos como a experimentados, y van desde el desafiante circuito del Annapurna hasta el sereno mar de Himal Trek. A las 6 de la mañana suena el despertador porque ya casi nos recoge el guía nepalí Sandeep Garbuja. Es que no permiten la subida de alguien solo. Él nos va a recoger en uno de esos cientos de jeeps 4x4 que circulan en Nepal para dirigirnos hasta Nayapur, que es un pueblo de casas colocadas en anarquía al lado y lado de un camino embarrado. La mañana huele a lluvia y las nubes negras amenazan. Comienza nuestro desafío. Nuestro guía ordena al conductor colocar una memory que le entrega, y con música de relajación nos va narrando todo tipo de fabulosas historias vividas en su trabajo como guía autorizado para los Himalayas. En mitad de las 2 horas de trayecto hace una parada en una caseta ubicada en un páramo nuboso. Sirven una sopa tan picante que me lloran los ojos a cada trago. No hace frío, pero la humedad ya se ha impregnado en mi ropa. Una lluvia suave nos acompaña hasta Birritanti, al lado del puente sobre el río Modikola, donde están los puestos de acreditación de los permisos para hacer el trekking. Si alguno de ustedes se decide conocerlo, no se arrepentirá nunca. A medida que atraviesen estos caminos, experimentarán la cálida hospitalidad de las comunidades étnicas como los gurungs, por ejemplo. Pueden saborear la comida local, pues yo aún no me acostumbré. Este puesto fronterizo en Birritanti, Nepal, donde se sellan los permisos para ingresar a la zona del Annapurna, se conoce como Besisahar. Imprescindible es llevar los permisos ACAP y TIMS, y además un seguro de viaje que incluya rescate en el helicóptero. Para ingresar a la zona del Annapurna se requieren 2 permisos principales: el TIMS, que es un sistema de gestión de información para excursionistas y cuesta más o menos unos $20 americanos. Es obligación para todos los excursionistas que planeen recorrer esa región del Annapurna. Y el permiso ACAP, Parque Nacional del Área de Conservación del Annapurna, cuesta unos $25 y es un permiso específico para ingresar a esa área protegida del Annapurna. Lo mejor hasta ahora en esta ruta es que aquí al lado del puesto de acreditación de los permisos nos tomamos un capuchino de Vietnam que casi sabía como nuestro café de Colombia. A partir de aquí se divide el camino hacia la derecha al ABC, o sea, al Annapurna Base Camp, que es el que vamos a seguir nosotros, y hacia la izquierda a Pung Hill. Los funcionarios nos sellan y podemos empezar la travesía entre campos de arroz, labradores, mulas, siempre hacia arriba. Vanessa, sube.
Yeah, I got that. El trayecto está en regular estado pero transitable. El trekking al campo base del Annapurna es uno de los clásicos de Nepal y con razón. La ruta comienza a una altitud de 1300 metros. Los senderos, aunque menos concurridos que la famosa región del Everest, me imagino, cuentan con vistas igualmente fascinantes, exuberantes bosques de rododendros. Miren esta hermosura de árboles, hasta unos terrenos de imponentes paredes rocosas. Además, el trekking en la región del Annapurna es generalmente mucho más rentable, lo que lo convierte en una opción ideal, por ejemplo, para nosotros, por el presupuesto. Todos estos aspectos contribuyen a una experiencia de trekking única, que va más allá de las vistas de las montañas, ofreciendo un viaje saludable al corazón del paisaje y a la cultura del Himalaya de Nepal. Los senderos, como ustedes están viendo, son como escaleras en piedra en toda esta región. Aquí precisamente tomé varias muestras de esas hermosas piedras del sendero y quise retribuir y agradecer colocando varias en equilibrio al lado de este pequeño altar. Esos son los mismos senderos para nosotros, para las mulas y de vez en cuando se ven yaks. Que por cierto casi me quitan mi celular. Ya vamos llegando a Gandruk, que está a 2012 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo ubicado en el distrito de Kaski. La provincia se llama Gandaki, está ubicado en Nepal. Pueblito está 32 kilómetros separados en el noroeste de Pokhara y se llega fácil por el autobús, taxis o en el caso nuestro como en estos jeeps de 4x4. En este pueblo solo hay unas 5.000 personas y es conocido por su rica cultura gurung y ofrece, hoy no, pero normalmente sí se pueden ver desde allí, impresionantes vistas de las montañas del Himalaya, incluyendo el Annapurna South a 7.219 metros, el Hyung Chulai 6.441 y el Mashapuchiri 6.993, aunque el más alto es el Gangapurna, que se ve allá al fondo a 7.455 metros. Pues si lo estuviéramos viendo. El pueblo cuenta con casas tradicionales gurung que las construyen con piedras. Vean lo que es un verdadero arte porque cada ladrillo de piedra es tallado manualmente por ellos. Y luego los van acomodando uno con uno, a veces sin necesidad de cemento. Vimos también el Museo Cultural Gurung, manejado por una ancianita hermosa, y allí ella preserva la cultura y las traducciones Gurung en un pequeñísimo espacio. ¿Cómo olvidar los jardines de la panadería alemana? Y ¿cómo se llamaban esos? Como unos bizcochos, le dicen ellos. Hermosos, deliciosos. Ya son las 5 de la tarde y estamos como medio cansados ya. Entonces, antes de que anochezca, nos instalamos en un precioso hotel en lo más alto del pueblo, desde que el que mejor se vería el macizo de la Annapurna, según Sundip, pero estaba demasiado nublado y no lo vimos. Ducha de agua caliente, una amable familia que nos preparó la pizza más deliciosa que jamás había comido, o así me supo después de tanto ají en todo lo que servía. Lo mejor para no tener el mal de altura, la sopa y no beber cerveza. Además, esta es carísima. Hablando del mal de altura, esa noche regresaron a nuestro hotel unos españoles que venían del Annapurna Base Camp, que está a 4.130 metros, y en su celebración por el logro bebieron y fumaron de todo. No pasó una hora y uno de ellos se desvaneció. Se veía como ahogado, totalmente ahogado, a punto pues yo lo veía de morirse. Desesperada, una de ese grupo que dijo ser médica le hizo sus primeros auxilios
y lo manejó muy bien, pero solo luego de unas 2 horas esperando que llegara el helicóptero de rescate. Parece que el señor no tomó el seguro que incluye el rescate en el helicóptero, que ya les había recomendado antes. Él se fue sentando lentamente y empezó a hablar despacio y a contarle a ella qué era lo que sentía. Es que el mal de altura o el mal agudo de montaña, que se llama, es muy común durante el trekking en el Annapurna, debido a las altitudes tan enormes. Los síntomas van variando entre leves y graves. A él como que fue suavecito. Incluyen un dolor de cabeza que empieza, fatiga, mareos, náuseas, pierden el apetito y lo principal, la dificultad para respirar. Si no se trata bien ese mal de montaña, puede llevar a complicaciones graves como un edema pulmonar o el edema cerebral de altura, que puede ser fatal. En ese momento la temperatura era de unos 9 grados centígrados, humedades del 99% y la sensación térmica era como de 5. Nos avisaron también que en la zona habrá muchas lluvias y cielos nublados al día siguiente, con unas temperaturas que van a estar entre los 2 y los 8 grados centígrados, y lo peor es que hay mucha posibilidad de avalanchas. A todos los que vean este video y quieran subir al Himalaya y en especial a las cumbres del Annapurna, les recomienda nuestro guía que lo hagan en otoño, o sea, en octubre, entre octubre y noviembre. A nosotros nos tocó un poquito del final del monzón, que estamos a principios de mayo. Y el monzón de mayo a septiembre ya se ha acabado y no hace mucho frío. En el invierno es que se necesita un equipo muy especializado y no lo trajimos. En primavera, aunque la climatología es favorable, puede haber esas avalanchas como las que ven y a veces bloquean la subida. Todo esto, sumado a los regulares pronósticos climáticos, hizo que nuestro guía nos recomendara, por mi edad, por el clima, por los monzones y la poca experiencia en esas alturas, no subir hasta el campo base. Me resignaba a aceptarlo, tantos preparativos, esa enorme ilusión de llegar a lo más cerca posible del majestuoso macizo del Annapurna. Es que la gente habla mucho del Everest, pero es que el grado de dificultad aquí es más o menos suave. Yo sabía que lo podría lograr, pero pues no se pudo. Como consuelo, el guía casi me juró que si me levantaba a las 4:30 de la mañana, con seguridad vería el macizo del Annapurna en su plenitud. Eso hice, y en punto de las 4 de la mañana me levanté y me asomé, esperé un rato y nada. Volví a caer dormido y resignado. Ya como a las 5:15 me desperté como asustado, me asomé y no podía creer lo que estaba viendo, parecía irreal. Era un amanecer de postales, con esa fascinante e inspiradora luna creciente, un planeta cerca de ella, y el Fish Mountain, así llaman a esa montaña por su forma, era de no creer. ¡Qué espectáculo! Me quedé extasiado disfrutando tan hermosa vista toda la mañana, almacenándola en mi memoria para siempre. No me quería ir, pero tocaba iniciar el retorno ya que abajo nos esperaba nuestro carro. Así que comenzamos el descenso y en el sitio acordado para encontrarnos con el carro, observé abajo en una casa cómo elaboraban papel de forma artesanal. Nunca lo había visto. Ellos utilizan la corteza de unos arbustos que luego me dijeron se llaman lotka,
específicamente de las especies Daphne papyracea y Daphne bolua. La técnica es como muy tradicional acá, con raíces antiguas en Nepal. Se caracteriza por la elaboración manual de cada hoja, lo que resulta en piezas únicas con variaciones muy pequeñas de peso, color y tamaño. De pronto, si ustedes tienen por ahí algún arbusto que crean que se puede usar y quieren ensayar, el proceso de elaboración es primero obtener la corteza. Después se cocina esta corteza en un tanque en una solución alcalina. Tradicionalmente le mezclan cenizas de madera, aunque actualmente ya utilizan soda cáustica en lugar de la ceniza. Las fibras se van desfibrando a mano. En algunas casas allá en Nepal sí usan unas máquinas llamadas Naginata que mejoran mucho la calidad y uniformidad del proceso. Luego cogen estos marcos con la malla para crear cada hoja. Vacían la pulpa y la distribuyen uniformemente con las manos. Luego se retira ese marco con la hoja y se deja de pie apoyada en un palo para esperar a que el sol las vaya secando por la evaporación del agua. Al final, para el acabado se retiran las hojas secas y se pueden utilizar tal como están allí o para encuadernación y otros fines. Muy satisfechos con nuestro acercamiento a los Himalayas, continuamos con el descenso y ya en Pokhara, de nuevo en el mismo hotel donde estuvimos antes y preparándonos para nuestro siguiente y no menos importante destino, Katmandú. Katmandú es la capital de Nepal. Así que no se olviden compartir muchísimas veces nuestros videos y suscríbanse aquí en el logo que indica esta flecha para que puedan verse todos los videos que más les interese y que ojalá los pueda inspirar para por lo menos conocer la ciudad donde viven o de pronto ya más adelante su país y por qué no lanzarse luego al exterior. Inícienlo. Los espero aquí la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.